¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Soy Gris y me encanta estar este día compartiéndote o recordándote, quizá es la mejor palabra, em, la promesa que hiciste para portar este cuerpo del que estás usando para experimentar la realidad y demás. Eh, y bueno, vamos a desarrollar esto en el video de hoy, que lo estoy haciendo en directo desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todas y a todos los que están conmigo acompañándome, porque sin ustedes, ¿cómo? Así que hola, Kenia, Anita Celaya, Joel Fuentes, Angelita Luz, María Claudia Vega, los que están, estoy saludando a los que son miembros de mi canal de YouTube, que Blanca Neri. ¿Qué tal? Voy a contestar sus preguntitas, por supuesto, porque a mí también me ayudan mucho de guía. Y a todas las partes del mundo que nos unimos como códigos de conciencia, porque lo he explicado muchas veces en este canal, que cada territorio nos aporta algo al resto del país, ¿no? Yo estoy en México, que es código 52, código telefónico de la WIT, 52, pero por ejemplo está Colombia, que es 57, ¿no? Aquí está Argentina, que es 54, Venezuela es 53. Bueno, Sudamérica son código 5, ¿no? En Estados Unidos, Florida, que es código 1, código telefónico 1. España, código 34. Y aquí van poniendo sus códigos. Está Perú 51, Adriana del 58. Ah, sí, 58 es Venezuela, ¿cierto? 503, Portland. Muy bien, qué lindo. Eh, 98, Uruguay. Qué bien. También está Chile, está Costa Rica, que es 506. No recuerdo el de Chile. Está también, a Costa Rica dicen 502. ¿Es 502 o 506? 598 Uruguay, es cierto. 505 Nicaragua, Bolivia 591. Ok, muy bien. Y varios, ¿verdad? Me da muchísimo gusto, queridas y queridos, que bueno, pues estemos aquí. Y sabes que hoy en la mañana no sabía bien el tema que iba a tratar y lo pregunté. ¿A quién? A los que yo llamo seres asistenciales, que ahora últimamente me he descubierto que me ha tocado tener que decir quién soy, a qué me dedico. ¿Qué son esto de los seres asistenciales? ¿Cómo es que llegaste ahí? ¿Cómo es que recibes guía? ¿Por qué pareces una persona normal, pero a la vez pareces bruja? Pero ¿cómo es que... Pero a ver, explícame, ¿cómo es que percibes energías? Ay, pero ¿cómo puedes saber esto? Oye, pero ¿te ha pasado, te ha sucedido que llegas a un momento en el que no te es fácil describirte cuando estás en un mundo en el que apenas se están comenzando a abrir estas temáticas? Dice Anita, pareces normal, pero bruja. Exacto. Es que es como, de repente, además, ¿no? El sábado pasado que tuvimos el encuentro con todas las mujeres que tomaron el seminario de Reevolución Códigos Femeninos, hablábamos mucho sobre el despertar sexual de la mujer, y bueno, tuvimos ahí un encuentro exquisito, maravilloso. Y eso es algo que también les sorprende a otras personas, de, a ver, pero pareces normal, pero también disfrutas. Ah, pero también eres bruja. Ah, pero es que también percibes. Ah, pero es que también eres inteligente. Ah, pero es que también eres empresaria. Ah, pero es que también disfrutas. Ah, pero es que también ¿Por qué no puede ser todo? Si yo hice esa promesa antes de llegar aquí. ¿Con quién hice esa promesa?
Dice, ya lo sé, no hay explicación. No, es que está difícil, ¿no? Es como, además sí soy una oveja, pero soy negra. No, las ovejas son blancas, pues yo soy negra. No sé, ¿no? Y así. Entonces es como rarísimo para una persona. Pero yo he estado aprendiendo día a día a aceptarme tal como soy. Así, pues porté este cuerpo, porté estas características y lo que sí estoy haciendo es cumplir mi promesa con el pacto 30. Dice aquí que me digan bruja es un halago, por supuesto, porque la palabra bruja original es una mujer sabia y sabia no en el sentido del conocimiento limitado que tenemos, sino el cono más el cimiento, entonces abarca todo. Ese es el verdadero conocimiento. Y las mujeres de antes que accedían a ese gran cono, a ese gran cimiento, a ese conocimiento completo, eran las brujas. Pero además la intuición es parte de la mujer, es parte del femenino, que no quiere decir que no lo tenga el hombre, lo tiene más desarrollada la mujer, pero es femenino, la intuición. Uh-huh. Entonces, justo vengo a recordarte esto, porque en la mañana le preguntaba a los seres asistenciales que, bueno, ¿de qué puedo hablar el día de hoy? Porque además recordemos que todos somos maestros y alumnos en este día a día. ¿De qué puedo hablar hoy? Y me dijeron esto, eh, ¿ves lo natural que te está haciendo expresarte sobre ti? Y recuerda la promesa que hiciste antes de llegar aquí. Y no sé, se me pone así toda la piel de gallina y me da así como escalofrío porque es cierto, no hacemos consciente de que nosotros hemos hecho una promesa antes de llegar aquí. ¿Con quién hiciste una promesa? ¿Qué es tu plan de vida? Con las almas con las que vas a compartir en esta tierra, con las actividades que vas a desempeñar y sabes sobre todo con esto que le llamamos una misión de vida. Y toda misión de vida tiene que ver con servir a otros, no destruirnos. Tiene que ver con servir a otros. No necesitas estar en el OM para estar en propósito. A lo mejor ahí donde estás, a ver, escríbeme aquí, ¿a qué te dedicas, por ejemplo? Em, hola, Ana Graham. Ah, mira, Debbie, se conectaron ahorita 369 espectadores. Ahí está el amor, ahí está la conexión, ahí está el famoso 369 de Tesla. Ok, Monse dice, soy manicurista. Entonces, perfecto, estás ahí haciendo lo que haces porque hiciste un pacto anterior, hiciste una promesa seguramente de venir a ayudar a otras personas a subir su autoestima. Y todo lo que hacemos para otras personas lo estamos haciendo en realidad para nosotros mismos. Dice el libro Un Curso de Milagros, dice, tú enseñas lo que más necesitas aprender. Tú das lo que vas a recibir. Porque dar y recibir en realidad son lo mismo. Eso dice el libro de Un Curso de Milagros. Entonces, si yo le estoy ayudando a otras personas con su belleza, es porque hice una promesa de elevar la autoestima de otras personas. Pero ¿por qué habría hecho una promesa como esa? Porque carezco de eso. Entonces, yo, Gris, hice una promesa de venir a servir a otros en el despertar, en la sanación, que es mi especialidad, y lo hice porque yo necesito sanarme, porque mi alma hizo ese pacto con las otras para una sanación colectiva.
No soy Dios, ni nada, ni diosa, ni nada. Soy una personita que camina a pie como todos nosotros, nada más que traje un estuche de monerías aquí para aplicarlo. Entonces, es como, pero espérame tantito, es que también puedo ver tu energía, pero es que espérame, es que también hay etapas en donde percibo a los seres fallecidos, pero hay momentos en los cuales me es mucho más fácil sanar a otros con mi propio cuerpo, en el contacto con el otro, o a veces es a través de brindar palabras o a través de lo que sea. Toda la forma se va transformando, pero la promesa estaba. ¿Y sabes por qué estaba? Porque todos y muchos hemos olvidado cuando llegamos a esta vida. No sé si recuerdas la película de Disney Soul. En Soul muestra un poco ese proceso de una manera que se acerca, y yo creo que Pixar hizo un excelente trabajo con esa película. Pero cuando llegamos a este mundo, olvidamos esa promesa, ¿sí? Ay, esta es una muy buena pregunta, una pausita tantito, es que dice aquí Mar, ¿qué código recomiendas para empezar misión de vida? Si te refieres a qué territorio, qué código, por supuesto, es que, ¿por qué creen que los voy a llevar a Grecia? No es porque, ay, qué bonito, las islas griegas y los chavos, los hombres, las mujeres, Atenas. Eso está muy bien, eso lo puede hacer cualquiera. No, no te llevo a Grecia por ver Atenas. No te llevo a Grecia por subirte que nos vamos a subir, pero al crucero. No te llevo a Atenas porque quiero que veas las casitas blancas en Santorini. Yo te llevo a Grecia precisamente por el código telefónico, que es 30, que es que necesito que reactives el pacto 30 en ti de manera consciente. Y no solo eso, sino también que pongas tu percepción más alineada con lo solar. Vamos a pisar el territorio porque tanto Tierra, que es el planeta número 3, como el Sol, que es el regente, la estrella principal de esta galaxia, que es el 0, estén en alineación. Tú, con la Tierra y el Sol. Esa visita es una visita, para todos los que me siguen a mí, de veras es un antes y un después para todos nosotros. Invaluable, invaluable, porque yo voy ahí no por una cuestión como me dicen, oye, Grisi, pero si te va a salir irte no lo sé, no sé, pero tenemos que estar ahí. No es por un tema, nada que ver con un tema solo económico estar ahí. Ni, ay, qué chévere sentiría yo de brindar el milagro lógico de la percepción en Grecia. No va por ahí. Va precisamente con conectar con ese código para que todo se active en ti. Entonces, si seas una antena en servicio plena, plena. Ujú. Bueno, seguimos, ¿no? Entonces, este pacto, esta promesa que hicimos, se nota en algún momento de tu vida, te llegan unas señales muy específicas de recordatorio. Hay veces que no las ves, pero se van a volver a repetir, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Te pongo mi ejemplo porque pues no puedo conocer más el tuyo. Ahora que he estado teniendo que describirme más ante situaciones y personas que no me conocen, pues sí, yo era una niña, quizás sí particular de pequeñita, porque recuerdo algunas cosas y digo, es extraño, no lo veía tan común en mis compañeritos de la primaria,
Pero llegó un momento en que todo se bloqueó en mí y pasaron muchos años de mi vida en las cuales me sentía súper perdida, nada más. Todo el tiempo me sentía perdida en la vida, sin rumbo, sin saber qué hacer, experimentando, no sintiéndome satisfecha, no sabiendo quién soy. Todavía recuerdo, ahorita que te estoy hablando, recuerdo a mis 20 más o menos estuve yendo a, yo misma busqué terapia psicológica, yo solita la busqué porque me sentía de veras muy, muy perdida. Y le decía a la psicóloga, necesito ayuda porque yo no sé quién soy, yo no sé qué hago en esta vida, yo no sé qué me pasa, pero me siento como un camaleón. A grupo donde llego, me adapto y me hago a esa identidad. Luego se me va y me adapto a otra identidad y a otra. Y le digo, tengo múltiples identidades, pero no sé quién soy yo. Esa es una excelente señal. ¿Te ha pasado? Una señal que llega un momento en la vida en que, claro que estás bien perdida y bien perdido, porque no estás haciendo tu, tu promesa, tu pacto. Ujú. Hola, Aserim, Asiol. Mira, Isa. Yo me siento así, tengo 35 años, Carlita, dices. Ok, bien, el límite son los 35 años para empezar con la promesa, si queremos poner un estándar de lo que yo he ido aprendiendo, investigando y lo que he bajado de información de ellos. 35 años, es un límite. Entonces, para todos aquellos que se están acercando a los 35, tienen 35, están ahí o acaban de pasar y se sienten mega perdidos, es una excelente señal. A mí me pasó en los 20, que yo ya decía, no sé quién soy, no sé quién soy, no sé. Eso es precisamente todo lo que se revuelve dentro de nosotros para que comencemos a conectar de nuevo. ¿Sí? Y luego, pues ya les he contado lo que sucedió, ¿no? De que estos dos guías que hasta la fecha me siguen siendo mis guías, que sí tienen nombre tradicional, Miguel Metatrón, pero ya ahora mi percepción de ellos es inmensamente mayor a unas alas. Y hay veces que tenemos un encuentro y para mí es maravilloso percibir su guía familiar, porque ya me es familiar. Ahora, sí, a mí me llegó de golpe la que se presentaron estos dos guías. Ok, así me tocaba y así le toca a muchos, porque van a escuchar esta historia en varios lugares y puedes decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que la escucho en Grisi, pero la escucho en esta persona, pero la escucho? Pues, ¿por qué es así? Pues porque también así baja la energía crística. La misma historia de Cristo, Jesús, acá en el occidente, la encuentras en el oriente. El mismo Cristo está en cualquier religión, las vírgenes igual, civilizaciones antiguas igual. Entonces dices, ¿cómo? Sí, porque pues al fin y al cabo es fractal lo que vivimos. Entonces, estos guías me vinieron a mí a recordar la promesa. Y en mi caso, la forma de esa promesa es la que estoy ejerciendo al día de hoy y de la cual aprendo mucho, por supuesto, a través de ti. Pero esa promesa es, tú dijiste que venías a hacer una misión de vida colectiva. Y no es fácil hacer misiones de vida colectiva, porque entre más personas, entre más personas toques, entre más personas conozcas, te identifiques, intercambies, todo eso va construyendo algo muy complejo en el alma, que no es sencillo,
¿Verdad que no es lo mismo lidiar con una persona que con cientos de personas? No es lo mismo comunicarte con una persona que con muchas. No es lo mismo que te juzgue una persona a que te juzguen miles de personas. ¿Cómo entonces reconocer esa promesa que tú hiciste antes de llegar? Porque la señal es inminente, la que viene a recordártelo. Primero empiezas a sentir que estás, como te digo, perdido, inconforme, sientes un vacío, nada te llena, todo lo cuestionas, empiezas a sentir que ya no encajas en tu diseño, que es familiar y es a lo que la lógica le llama el diseño vencido. Se te venció y tienes un límite, 35 años de edad. Claro, hay personas que se pasan toda la vida sin saber siquiera que tienen un alma. No está mal tampoco. A la tierra le sirve, y si a la tierra le sirve todo lo que hay actualmente en ella. Hay grados de conciencia, hay muchos grados de conciencia. Entonces, perfecto. Ni bien ni mal, le sirve a la tierra. Pero tú que sí estás escuchando estas palabras, es que te está llegando esa guía para ti. Tú te sientes que no perteneces, tu diseño se venció, pero ¿sabes qué? Empieza a entrar la luz, empieza a entrar la guía. Empiezas a darte cuenta que te están buscando tus guías. Guías en el mundo físico y guías en el extrafísico, ambos. Para mí fue así, ambos. En ambos mundos estaba llegando la guía. ¿Es un shock? Es un shock, porque te digo, actualmente ya llevo 11 años dedicándome a esto y aún así me preguntan, ¿alguien escéptico? ¿Alguien que no conoce de nada? ¿Alguien? Pero no te entiendo. ¿Cómo? Y bueno, la identidad va transformándose todo el tiempo. Y a veces es como, pues veme así como soy, ¿no? Es que es difícil explicar la promesa a alguien que apenas va a iniciar. Pero tú que ya seguro estás aquí, porque ya tienes un camino transitado, no sé si ya has identificado la guía que te está buscando para decirte, ya, oye, time, time out, necesitas empezar ya. Otra de las señales muy claras te la da también tu cuerpo, porque cuando te estás atrasando en tu plan de vida, el cuerpo empieza a ir en una dirección contraria y empieza a enfermar. Empiezan a pasarle cosas al cuerpo que te está avisando que no estás en alineación. Y entonces hay veces que te tienen que tumbar, se tiene que tumbar en una depresión para que la actualización suceda en ti. Y actualmente hay muchas personitas experimentando depresión porque se están actualizando a otro nivel, ya que no dejan de controlar. Me incluyo. No dejamos de controlar nuestro propio plan, que ni lo conocemos, ¿verdad? Pero creemos que sabemos lo que vamos a hacer en esta vida y nos consideramos unos expertos creadores de vida. Y tú sabes que tú veniste a ser abogada o abogado para siempre, o que tú veniste a ser arquitecto, que tú veniste a ser ama de casa, mamá, papá, o que tú veniste a arreglar coches. Esa no es tu promesa. Tu promesa no tiene que ver con la forma, tiene que ver con el contenido y con la promesa que le hiciste a todas esas almas a las cuales les vas a dejar algo de ti. Eso. Ujú. Eso. Hoy en la noche te pido, porque están ahí tus guías esperando la comunicación de 2 vías, de aquí para allá, de allá para acá. Hoy en la noche te pido que les digas: "Recuérdenme la promesa que hice para esta vida". Y hay veces que es tan fuerte lo que vas a tener que percibir o escuchar,
que por eso no hacemos esa pregunta, porque la mayoría de las veces la respuesta no tiene nada que ver con lo que has construido de ti, nada. Y eso es súper rompedor, porque es como, ¿cómo si me costó tanto ser esta persona que soy? Mis hijos, mi familia, mi carrera, mi maestría, mis trabajos, mi región, mi casa, mi... Y luego el mensaje que viene de vuelta ante una pregunta como esa no tiene que ver con lo que has construido. Dice, ¿y si no cumplo? Hay, hay algo que se llama la melancolía del alma, que cuando nosotros dejamos este estuche y nos vamos a quedarnos solo con el viajero interdimensional, con el alma, dejas el cuerpo físico, concreto, gravitatorio, por supuesto. En ese momento, cuando tú no has conectado todavía con ese, pasan unas cosas, otras señales aquí importantes. Te estás agotando el crédito de vida muy rápido. Empiezas a entrar en modo consumo, 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 consumo. Entonces, en lugar de renovar tus créditos de vida, te los estás consumiendo muy rápido. Es como decir, ay, me voy a tomar un año sabático porque se me da la gana. No voy a trabajar, no voy a percibir ingresos, no nada, porque se me da la gana. Bueno, y empiezas como no tienes conciencia de por qué te tomas un año sabático, si te tomaras un año sabático para decir, voy a estar en búsqueda de mi plan de vida, en búsqueda de mi promesa, ¿qué diferencia? Pero cuando no es como, ay, qué cansancio ¿no? De estar trabajando tanto tiempo. Mejor que no quiero hacer nada, quiero ponerme a ver un año Netflix. Bueno, te estarás agotando tu crédito de vida en consumo, 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 consumo. Y entonces, ¿qué sucede? Empiezas a enfermar, empieza a estar todo muy mal a tu alrededor, empiezan las crisis fuertes porque empieza a ser una presión para que subas de octava y salgas de ahí urgentemente. Ujú. Puede que hasta te vayas de este mundo de manera muy anticipada, porque agotaste todo. Hay 2 maneras también actualmente de irse. Bueno, hay varias, pero hay 2 muy evidentes. Una de ellas es porque me agoté el crédito, y entonces me voy porque ya no hubo manera de seguir en esta vida, pero la otra es también me voy porque he podido cumplir ya con el plan. Si no sucede, te vas y entra el alma en algo que se llama melancolía cuando se da cuenta de todo lo que le faltó y todo lo que desaprovechó y aparte va a decir, empiezo la materia de nuevo. Y sí, te reúnes con unos guías que son mentores de vidas físicas, y esos mentores extrafísicos que los he conocido, esos mentores de vida es como, ay, a ver, ven acá, Grisita. Mira, vamos a revisar todo lo que hiciste aquí. ¿Te diste cuenta que teníamos todo esto que transitar y te quedaste hasta aquí? Y entonces empieza a hacer todo un nuevo plan, pero aquí no te puedes saltar materias, porque la manera más rápida de evolucionar es a través de los límites que nos pone este mundo físico, que está hecho para errar. Entonces se vuelve a hacer todo un plan, pero vienes a repetir las materias, ni hablar. Por eso yo últimamente te he estado diciendo en mis redes sociales que no es casualidad. Si has visto cuánto te he puesto de a pesar de mi miedo voy, a pesar de mi miedo voy. Te lo he repetido en reels, en frases, en los lives, en muchas cosas. ¿Por qué? Por lo que viene, por lo que viene para nosotros. Sí, por eso.
A pesar de tu miedo, ve, ve, porque tú sabes dentro de ti que vienes a servir a otros. Eso, vengo a servir a otros. Mi misión en esta vida es mejorarle la vida a alguien más. Esas son las misiones de vida más elevadas, las que vienen a transformar vidas. Pero lo puedes hacer, a lo mejor me dices, sí, Viviana, que dices, podemos derivar al origen para poder saber nuestra promesa. El origen no tiene mucho que ver con tu promesa, pero sí derívalo porque hay otras instancias que se van a hacer cargo de esa información para contigo. Por eso les dije que hoy que estás escuchando esta información, no te duermas sin preguntar esa promesa, pero recuerda, la respuesta es rompedora de esquemas por completo. Y recuérdate, a pesar de mi miedo voy a ir. Si sientes miedo, vas por el camino correcto. ¿Me has escuchado decirlo? Si siento miedo, voy perfecto. Porque al único que le da miedo es a nuestro ego, que no se puede convertir en geo como la Tierra todavía. Sí, antepone una lógica muy particular a la global. Y tu misión de vida tiene que ver con lo global, siempre. Estés haciendo lo que hagas. Así pintes cabello, por ejemplo. Es que no es la forma, es tu entrega de ser ante lo que haces. Es eso. Ajá. Hoy es mi cumple, dice Rosario Almonacid. Linda, felicidades. Hoy que es tu cumpleaños, y siempre lo repito, es el día de mayor actualización. Hoy es un día, vamos a ver, lógico. Wow, hoy es un día 10, que sabemos que el 10 es una creación, ¿verdad? Pero hoy es el día 191 del año. Wow, Rosario. Ve nada más. ¿Y sabes qué promesa? Vean, aquí están los números, aquí. Hoy es un día 191 del año. La palabra promesa suma 91. Linda, qué mejor regalo que lo que estás escuchando hoy. Tu promesa bajando a ti. La tienes en tu misión, la tienes en tu código 191, que es el día de hoy, que es, aquí está todo el contexto, el 1 del pasado, el 1 del futuro y tenemos el 9 en el centro. El 9 es el propósito. Bajando a tu contexto. Y bueno, es que el día de hoy es impactante, ¿eh? Me encanta que hayamos tenido este live hoy, porque, allá no sé si se ve, pero bueno. Hoy es el día 191 del año y faltan 174 días para que acabe el año. Hoy tenemos también en el futuro a los 3 personajes del espacio-tiempo, el ser original, el alma y nosotros. El origen, el doble y el desdoblado. El 1, el 4 y el 7. En el futuro nos está trayendo esa información más integral a nosotros para que ese propósito baje. Y el gap es 17. Es todo el desdoblamiento del tiempo. Hoy es un día muy importante. Por eso, hoy es el día de preguntar por la promesa que hiciste. Y sé que estas más de 500 personas que están conectadas en directo, sé que estás dispuesto a romper tu diseño construido y empezar el de la promesa. ¿Verdad que sí? Hoy es día de luna menguante, me dicen aquí. Bien. Dice, ¿y eso que hacemos no nos provee abundancia aún? ¿Qué falta ver? No, puede que te provenga abundancia, porque la abundancia no es solamente el dinero. El dinero es una característica, es un potencial y bueno, otra de las cosas, discúlpenme los comerciales, pero otra de las cosas que me pidieron abordar en el evento de Grecia es
Sí, el tema dinero, que lo vamos a trabajar con el territorio, es que vamos a tener 3 días de curso, pero además vamos a tener los recorridos para también estar brindando información en cada uno de los puntos en los que estemos. Yo no sé cómo me va a ir, pero ya me estoy preparando para eso, porque yo y mi equipo que vamos somos las antenas que ya estamos bajando la información para ustedes. Pero es, una parte es el dinero, otra es la parte del despertar y otra parte es, voy a hablarles también de la resonancia Schumann. Pero ¿sabes qué, Linda? La que tú me estás preguntando esto, puede que estés haciendo algo y también te esté dando dinero o no. Pero ¿sabes cómo te das cuenta que no es lo tuyo? Porque ahí donde estás no te sientes en expansión. No sientes que te estás transformando, no sientes que te estás desarrollando y tampoco sientes que estás haciendo un cambio trascendental, que cuando te vayas de este mundo, y se los digo a todos, cuando yo me vaya de este mundo y regrese para la próxima existencia, que lo que yo haya dejado en este mundo me sienta orgullosa. Para la próxima vez que regrese, no me llene de millones de enemigos, sino de amigos, que son mis amigos del futuro. ¿Qué voy a dejar en esta vida? ¿Lo que estás haciendo te gusta dejarlo para encontrártelo en tu siguiente existencia? Porque si no, ya es momento de empezar a cambiarlo, ¿eh? Sí, ya, manos a la obra. A pesar de mi miedo voy. Y tengo guía, porque la guía nunca ha dejado de estar para mí. Jamás, jamás. Y sé que no está dejando de ser así para ti. ¿Sí? Diana dice, Grisi, voy a entrar a tu curso de sanación cuántica, el diplomado de la generación 11. Es que esa generación 11, que es la que viene ya a finales de este mes, y hoy de hecho es el último día para que te puedas inscribir con descuento. Hay mentes que todavía necesitan el descuento. No está mal, ni bien ni mal. Entonces, para que tu mentalidad esté tranquilita, si tú sabes que lo tuyo es venir a ser un medio de sanación para otros, como yo lo supe en su momento, entonces, ¿qué mejor que con la generación 11 del contexto, que es el día de hoy 191, sería eso, el propósito en el contexto. ¿Y qué más dices? Y este diplomado se llama Sanación Cuántica Integral. ¿Por qué? Porque ¿qué integramos? Integramos el cono y el cimiento. Integramos algo que ya está fuera de la Matrix, que es una sanación lógica. Quinta dimensión, plano 5, ya se nos venció la Matrix, entonces tenemos que ir un pasito más arriba. Sí, y a mí me encanta mezclar la ciencia con la espiritualidad, tú lo sabes, entonces por eso es que se llama así, sanación cuántica integral. Y las técnicas que hayan estudiado de sanación no importa, porque así hay personas que necesitan una técnica en específico, otras otra diferente. Dice, llevo posponiéndolo 2 años. Mira, Diana, y es que a veces pasa eso, la resistencia es tan fuerte al propósito, al incremento del propósito, la resistencia es tan fuerte porque yo sé que se van a caer nuestros castillos de cristal. ¿Ustedes creen que yo estoy aquí y que todo fue miel sobre hojuelas? O sea, si llegó y me tuve que, o sea, entré en crisis, pensé que me estaba volviendo loca, me decían que me estaba volviendo loca por percibir dimensiones, seres fallecidos, imagínate. Divorcio, quedarme sin trabajo, quedarme sin territorio, sin dónde vivir. O sea, entré en una crisis total y estaba más perdida que nunca en la vida. Pero había una linterna ahí que me estaba alumbrando de estos guías. Entonces, no fue fácil. Y como les dije en una conferencia que di la semana pasada, les dije, también me tocó vivir
fraudes, también me tocó vivir, ataques. O sea, sé que no es sencillo, por eso es que hay mucha resistencia a hacer algo diferente, porque a veces también sentimos que traicionamos a nuestros seres queridos, a nuestra familia, que espera algo de nosotros. Aquí dice, me ha costado tomar la decisión. Este año cumplo 40. Mira qué mejor año que ese, porque pones tu diseño en punto cero, lo oxigenas. Llevo 10 años posponiendo retomar mi profesión. Ahí está, Diana, linda, a pesar de mi miedo voy. Y hoy, a pesar de cualquier consecuencia que vaya a haber de sacrificio, porque lo único que vamos a tener que sacrificar es lo preconcebido. Eso es, porque el día de hoy 10 es una nueva creación. No tienes que sacrificar nada más que eso. Mi diseño preconcebido. Porque hoy estoy escuchando que hice una promesa y que esa promesa no tiene que ver con lo que yo construí. Eso fue mi entrenamiento nada más. Pero ahora viene mi creación. Ya pasé el entrenamiento. Una 11. Ahí está el contexto. El 11 es el contexto. Cuando ves mucho el 11-11, sé que hay mucha mística alrededor de, pide un deseo y no, pero en realidad estás conectando con, con todo el espacio-tiempo, pasado, presente y futuro. Tú. Hay como un colapso ahí importante. Dice Grisi, a mí me gustaría mucho estudiar biodesprogramación. ¿Será que sí puedo con eso? Por supuesto, Luz. Te llegará la información, hará clic en ti internamente, pero solo requieres un sí. Eso, el sí interno. Vaya que yo sé lo que es dar el sí interno. Cuando di el sí internamente, de, bueno, yo no creía en nada, pero ahora parece que sí, esto es real, bueno, es real para mí. Sí, yo recuerdo que dije, sí, ¿cómo le hago? Ya sé que existen, venga, sí, ¿cómo le hago? Porque no tengo dinero, porque nadie me apoya, porque yo no sé cómo me voy a mostrar ante los demás diciéndole a mi familia, si ya mi esposo en aquel entonces me decía, te estás volviendo loca. Entonces, ¿cómo le voy a decir al resto de las personas lo que me está pasando? Nadie me va a creer. Y más que traigo historia familiar en temas de desórdenes psíquicos. ¿Cómo? Entonces sí recuerdo eso. Sí, ¿cómo le hago? Y ahí empezaron a suceder los milagros. Que ahora entiendo la lógica de esos milagros, pero en aquel entonces no. En aquel entonces para mí fue, no lo puedo creer. ¿En verdad está sucediendo esto? ¿En verdad tengo el dinero para prepararme así? Y bueno, ya será para otra ocasión. El resto de la información que muchos de ustedes ya la conocen, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen a través de las cartitas. ¿Te parece? Dice Joel, así es. Grisi, el amor de mi vida. ¿Qué me dice Grisi? El amor de mi vida no ve el amor que le tengo. Ay, no lo puedo, ¿a poco? Pero si eso no es nada común. Tengo que dejarle ir aún estando enamorada. La palabra enamoramiento es, como su nombre lo dice, en amor me miento. En este tipo de amor, yo me miento y le miento al otro. Ese es el enamoramiento, que se siente maravilloso. Yo lo sé y a mí me encantaría experimentarlo otra vez porque es maravilloso sentir eso, pero ahora lo experimento en conciencia sabiendo que eso es una mentira. Por eso, cuando viene la realidad, ya no nos gusta la pareja, ¿verdad? Ya no tanto. Ay,
Sí, porque se acabó la mentira y empiezas a mostrarse la verdad. Entonces, linda, el enamoramiento es una etapa. Tú no puedes saber si es el amor de tu vida. Si conocieras tu plan de vida, a lo mejor sí. Pero si yo no conozco mi plan de vida, no puedo hacer una aseveración como tal. ¿Es el amor de mi vida? No lo sé, no lo creo. Se requiere mucha conciencia para eso. Y si es el amor de vida, entonces ambas almas se pueden acoplar. Ujú. No habría una pregunta como esta. Sin embargo, te voy a dejar algo lindo. Tú ganas mucho más por amar, aunque el otro no sepa ni recibir tu amor ni entregar amor. Y eso es muy común. Yo siempre me lo repito ahora a cada momento. Me encanta mi gran capacidad de amar que tengo. Aunque no llegue el hombre que esté dispuesto, que esté listo, que esté preparado, como vimos con el libro Dios vuelve en una Harley, todavía no está preparado para recibirte. Pero mientras yo sigo amando. Así que, ¿por qué? Porque es un gozo, porque yo soy la que más me beneficio al amar. Tú ama y no dejes de amar, Eli. Y si el otro no está preparado para recibir tu amor, un acto de amor es no engancharte ahí o sea, es imposible, no tienes una inyección. Entonces, es decir, ok, no está preparado, pero yo no cierro mi capacidad de amar. Ve y ama a otro. Eso le decía a las mujeres en el encuentro del sábado. Yo como empiezo a quebrar mis creencias de que solo puedo amar a una persona. No, puedo respetar a una persona cuando tenga mi pareja formal y no engañar a ninguna. Pero mi capacidad de amar es tanta que ¿por qué tengo que amar a una sola persona? Puedo amar a otras. Inténtalo, Eli, para que salgas de ese dolor. Venga, nuestra cartita. Ay, qué bien, Gladys, que compraste estas cartitas en Colombia. Bueno, te veo entonces, generación 11 de sanación cuántica integral. Hoy puedes aprovechar el descuento. Hoy, entra a mi página grisinada.com, di el sí. Además, te aseguro que esa inversión la vas a recuperar rapidísimo, rapidísimo, porque es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Y toda inversión debe dejar unos buenos réditos para ti. Y pues Grecia, son los dos eventos que traigo a la vuelta de la esquina y te estoy preparando otras sorpresas, pero ahorita sí, generación 11 es necesaria para este contexto en el 2023 y pues Grecia ni se diga. Leti Arauz dice, sí, doy fe de ello. Qué bien. Clau, que dices que te diagnosticaron carcinoma en el seno derecho. Linda, si tú eres una persona diestra, si tú eres diestra y te acaban de diagnosticar eso, yo te diría, busca uno de los terapeutas certificados que están en mi página. A los avanzados, al que diga avanzados, porque a ellos los he preparado para atender el tema específico de cáncer. Tiene un abordaje particular. Yo he sido una de las personas que ha visto sanar varias personas de cáncer con las sesiones. Así que a mí no me pueden decir que el cáncer no se puede curar. Habrá que ver el plan que trae la persona, porque si viene a morir de esa forma, eso sí sería la única forma en la que no podemos intervenir. Pero de ahí en fuera, la conciencia hace el cambio en el cuerpo. Y aquí contigo hay que trabajar mucho porque tú te has sentido desprotegida de la parte que te debió apoyar en tu proceso. Y vamos a tener que recuperar hacia ti de nuevo
esa seguridad y esa protección que solo depende de ti, pero que se la delegaste a otro que te traicionó. Entonces, adelante, linda, por favor, aquí es de vida o muerte. Entonces, entra a mi página, grisina.com, busca terapeutas avanzados que están ahí y haz una cita, porque lo primero que tenemos que hacer es descodificar el diagnóstico del cáncer, quitar esa información, porque si no, después viene la metástasis por ese origen inicial. Entonces, ve qué bonito, cómo no nos vamos a querer dedicar a eso si yo puedo hacerle un cambio o salvar una vida con conciencia. La medicina está para hacer lo suyo, nosotros vamos a hacer todos los pasos que le faltan a la medicina abordar. Venga, ahí, aquí está. Y este mensaje es para ti, mira, hermosa. Y para todos ustedes. Ayuda en el camino, porque si crees que vas a transitar este camino tan fuerte sola o solo, al menos que lo decidas. Pero si ya te diste cuenta que decidiste ir a solas, vuelve a decidir, ahora acompañada, acompañado. Estás dentro de un plan perfecto para tu despertar, llevas tiempo intentándolo en tu forma, pero es momento de que aceptes ayuda. Te estabas olvidando de ti, te lo recuerdo, y de tu promesa. Tu lección se encuentra en pedir ayuda. Yo estoy muy dispuesta a ayudarte, mucho, mucho, muy, mucho, mucho, mucho. Para eso tienes gran información que te comparto todo el tiempo. Y pues listo. Te mando un beso. No olvides hoy preguntar la promesa que hiciste para tu plan de vida. Y nos encontramos este miércoles por mi Instagram. Es Grisinaba también. Ahí vamos a tener un directo. Voy a estar con un queridísimo que aprecio mucho y que quiero que escuches su historia este miércoles por mi Instagram. Chao, gracias por acompañarme en directo.